Marsha Ellington se arregló un mechón suelto de pelo castaño y miró el reloj. Las 7:30. Doug ya llevaba 45 minutos de retraso. Suspiró, dio un sorbo a su café frío y volvió a estudiar los expedientes del caso que tenía sobre la mesa de la cocina. Su espaciosa cocina, decorada al estilo escandinavo de moda, era el epítome de la elegancia y la funcionalidad. Encimeras de mármol, electrodomésticos cromados de última generación, un enorme ventanal con vistas al cuidado jardín. Todo gritaba éxito y prosperidad. Marsha pensaba a menudo que su casa podría ser portada de cualquier revista de interiorismo. La puerta principal se cerró de golpe y se oyeron pasos pesados en el vestíbulo. «Marsh, estoy en casa», llegó la voz de Doug. «En la cocina», respondió Marsha sin apartar los ojos de los papeles. Doug entró en la cocina, aflojándose la corbata mientras caminaba. Tenía el pelo rubio revuelto y la cara cansada. Se acercó a su mujer y le dio un beso en la mejilla. «Siento llegar tarde. La reunión se retrasó», murmuró mientras se dirigía a la nevera. Marsha levantó la vista y escrutó a su marido. «¿Otra vez? Es la tercera vez esta semana, Doug». Él se quedó inmóvil un momento y luego sacó una botella de agua. Lo sé. Es una época de locos en el trabajo. Papá me da cada vez más responsabilidades y no doy abasto». Marsha apretó los labios pero guardó silencio. Sabía que era inútil discutir. Doug siempre encontraba excusas para sus retrasos. «¿Has cenado?», preguntó cambiando de tema. «No, te estaba esperando», respondió Marsha recogiendo sus papeles en una carpeta. Doug sonrió con culpabilidad. «Lo siento, cariño. Vamos a pedir algo, ¿vale?». Marsha negó con la cabeza. «No hace falta. He hecho lasaña, solo hay que calentarla». Se levantó y se dirigió al horno. Doug la siguió. La abrazó por detrás y enterró la nariz en su pelo. «Eres la mejor, ¿sabes?», susurró. Marsha sintió que la tensión la liberaba un poco. Se giró en sus brazos y sonrió débilmente. «Lo sé, y no lo olvides». Cenaron en relativo silencio, intercambiando solo breves frases sobre el día anterior. Marsha habló de un caso complicado en el que había estado trabajando, y Doug compartió noticias de la oficina. A primera vista, todo parecía perfecto. Una pareja de éxito, un hogar acogedor, una cálida velada familiar. Pero Marsha intuía que había algo raro detrás de aquella fachada. Después de cenar, Doug se instaló en el salón con su portátil y Marsha se dedicó a limpiar la cocina. Realizaba mecánicamente las tareas habituales y su mente daba vueltas a pensamientos ansiosos. Algo había cambiado en su relación, pero no podía decir exactamente cuándo había empezado. Sonó el teléfono de Doug, que estaba sobre la mesa de la cocina. Marsha miró la pantalla y se quedó paralizada. «Mamá», apareció en la pantalla. Dudó un segundo y luego llamó. «Doug, tu madre está al teléfono». «Contesta, por favor». Vino de la sala de estar. «Estoy trasteando con una carta importante». Marsha respiró hondo, tratando de reprimir su irritación, y contestó al teléfono. «Hola, Rosalía», dijo en un tono lo más neutro posible. «Ah, Marsha», pudo oír la ligera decepción en la voz de su suegra. «¿Está Doug en casa?» «Sí, está ocupado. ¿Algo que comunicarle?» «Dile que me llame cuando esté libre. Además», Rosalía hizo una pausa. «Voy a pasarme por tu casa mañana por la noche. Hay algo importante que tenemos que discutir». Marsha sintió un nudo en el estómago. Las visitas de Rosalía nunca eran un buen presagio. «De acuerdo, te lo transmitiré», respondió secamente. «Hasta mañana, querida», se despidió Rosalía con ese tono tan característico que siempre incomodaba a Marsha. Marsha colgó el teléfono y se apoyó un momento en el armario de la cocina, tratando de ordenar sus pensamientos. Luego se dirigió al salón. Doug estaba sentado en el sofá, inmerso en su trabajo. Marsha tomó asiento a su lado y él, distraídamente, le puso la mano en la rodilla sin apartar los ojos de la pantalla. «Ha llamado tu madre», empezó Marsha.
Me pidió que la llamara. «Mhm», murmuró Doug. «¿Es algo urgente?» Dijo que pasaría mañana por la noche. Quiere hablar de algo. Eso finalmente llamó la atención de Doug. Se volvió hacia Marcia, frunciendo el ceño. ¿Mañana? ¿No dijo qué exactamente? Marcia negó con la cabeza. No, solo que es algo importante. Doug suspiró y se frotó el puente de la nariz. Vale, la llamaré por la mañana y le daré los detalles. Marcia asintió en silencio, sintiendo que la tensión aumentaba en su interior. Sabía que la presencia de Rosalie siempre cambiaba a Doug, lo hacía más retraído y distante. «¿Qué tal si vemos una película?», sugirió, tratando de aligerar el ambiente. Doug sonrió culpable. «Lo siento, cariño. Tengo que terminar este informe. ¿Quizá el fin de semana?» Marcia sintió una punzada de decepción, pero asintió comprensiva. «Claro, no hay problema. Probablemente leeré antes de acostarme». Se levantó del sofá y se dirigió al dormitorio sintiendo la mirada de Doug clavada en ella. Por un momento pensó que quería decirle algo, pero el momento pasó y volvió a oírle teclear. En el dormitorio, Marcia se puso el pijama y se metió en la cama con un libro. Sin embargo, las palabras se desdibujaron ante sus ojos y sus pensamientos volvieron a la próxima visita de Rosalía. ¿Qué podía ser tan importante para que su suegra hubiera decidido llegar sin avisar? Marcia recordaba que Rosalía había insinuado hacía unos meses que estaría bien que ella y Doug pensaran en tener hijos. «No vas a rejuvenecer, querida», le había dicho entonces, con fingida preocupación en la voz. Quizá había decidido volver a sacar el tema. ¿O tenía algo que ver con el trabajo de Doug? Rosalía siempre había participado activamente en los asuntos de la empresa familiar, incluso después de haberse hecho oficialmente a un lado. Marcia se obligó a inspirar y expirar profundamente. No tenía sentido hacer conjeturas, mañana estaría todo claro. Intentó concentrarse en el libro, pero al cabo de media hora se dio por vencida y apagó la luz. Doug entró en el dormitorio hacia medianoche. Marcia se hizo la dormida y le oyó caminar tranquilamente por la habitación, preparándose para acostarse. Cuando por fin se acostó a su lado, sintió el olor familiar de su loción de afeitar mezclado con algo más, algo sutilmente extraño. Marcia permaneció despierta mucho tiempo después de que la respiración de Doug se volviera constante y profunda. En la oscuridad de la habitación, trató de averiguar cuándo sus vidas habían empezado a torcerse y qué les esperaba. Marcia se sumergió en sus recuerdos y retrocedió 5 años hasta el día en que conoció a Doug. El sol primaveral brillaba con fuerza a través de los enormes ventanales de la sala de conferencias del bufete de abogados Burns & Associates. Marcia Clark, como aún la llamaban entonces, frotaba nerviosamente su bolígrafo mientras escuchaba a sus colegas discutir la estrategia de defensa de un importante caso corporativo. Como socia junior, iba a desempeñar un papel clave en la preparación de los documentos. De repente, la puerta se abrió y un hombre alto y rubio entró en la sala. Todas las cabezas se volvieron hacia él. «Pido disculpas por llegar tarde», dijo, ocupando rápidamente el asiento vacío del escritorio. «El tráfico en el centro es una pesadilla». Marcia no podía apartar los ojos de él. Había algo atractivo en él. Confianza, carisma, un ligero descuido en su ropa que no hacía sino acentuar su atractivo. «Ah, Doug, por fin», dijo el socio principal, George Burns. «Permítame presentarle a Doug Ellington, nuestro cliente más reciente. Doug se ha convertido recientemente en vicepresidente de la empresa de su padre, y ahora han decidido confiar el manejo de sus asuntos a nuestro bufete». Doug miró a los presentes, y por un momento sus ojos se cruzaron con los de Marcia. Marcia sintió un escalofrío. Después de la reunión, cuando todos empezaban a dispersarse, Doug se acercó a Marcia. «Marcia Clark, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa. «He oído que trabajarás en nuestro caso». «Sí,
Así es, respondió Marcia, intentando que su voz sonara profesional. Espero que nuestra cooperación sea productiva. No lo dudo, dijo Doug, sin dejar de mirarla. Quizá podamos discutir los detalles durante el almuerzo. Marcia dudó solo un segundo. Claro, ¿por qué no? Aquel almuerzo fue el comienzo de su relación. Marcia estaba fascinada por Doug, su confianza, su ambición, su sentido del humor. Él, por su parte, admiraba su inteligencia y profesionalidad. Su romance se desarrolló rápidamente. A los 6 meses Doug le propuso matrimonio a Marcia y ella, sin dudarlo, aceptó. La boda fue fastuosa y elegante, como correspondía a la unión del heredero de una gran empresa y una abogada de éxito. Fue en la boda donde Marcia conoció por primera vez a Rosalie Ellington, la madre de Doug. Una mujer alta y esbelta, de peinado perfecto y mirada fría, Rosalía irradiaba autoridad y control. «Así que tú eres la Marcia», pronunció Rosalía, lanzando a su cuñada una mirada apreciativa. «Doug me ha hablado mucho de ti. Solo cosas buenas, espero», intentó bromear Marcia. «Oh, por supuesto», replicó Rosalía con una leve sonrisa. «Aunque admito que me sorprendió su elección. Doug normalmente prefería chicas más tradicionales». Marcia se sintió tensa ante aquellas palabras. «Bueno, al parecer su hijo ha decidido ampliar sus horizontes», replicó, tratando de mantener la calma. «Sin duda», dijo Rosalía. «Espero que se dé cuenta de la responsabilidad que recae sobre la esposa de un hombre en la posición de Doug». «Le aseguro que la comprendo perfectamente», replicó Marcia con firmeza. Rosalía asintió, pero había duda en sus ojos. «Bueno, ya veremos», dijo antes de retirarse con los demás invitados. Los recuerdos de Marcia se vieron interrumpidos por el timbre de la puerta. Se sobresaltó y volvió a la realidad. El reloj marcaba las 6 de la tarde. Rosalie era puntual, como siempre. Marcia respiró hondo, preparándose para enfrentarse a su suegra. Su relación no se había vuelto más cálida en 5 años, sino todo lo contrario. Cada visita era como atravesar un campo de minas. Nunca se sabía dónde se produciría la siguiente explosión. Al abrir la puerta, Marcia sonrió tensa. «Buenas noches, Rosalía. Pasa, por favor». Rosalía entró en la casa y observó el interior con ojo crítico. «Buenas noches, querida. Espero no llegar demasiado pronto». «No, en absoluto. Te estábamos esperando», respondió Marcia mientras acompañaba a su suegra al salón. Doug se levantó del sofá saludando a su madre. «Mamá, me alegro de verte. ¿Qué tal el viaje?» «Tal». «Oh, un tráfico terrible en el centro. Pero no pasa nada, estoy acostumbrada», contestó Rosalía, besando a su hijo en la mejilla. «Pareces cansado, cariño. Espero que no estés trabajando demasiado». «No pasa nada, mamá. Solo es un periodo de mucho trabajo», respondió Doug, lanzando una rápida mirada a Marcia. Marcia sintió una punzada de irritación. Por supuesto, la opinión de Rosalía está siendo escuchada por Doug, y él llevaba meses ignorando sus preocupaciones. «He preparado té», dijo Marcia, tratando de aligerar el ambiente. «Rosalía, ¿quieres un poco?» «Sí, supongo», respondió la suegra, acomodándose en el sillón. «Espero que tengas té verde. Ya sabes que no bebo negro después de las 6». Marcia contuvo un suspiro. «Claro que me acuerdo. Ahora mismo lo traigo». Mientras jugueteaba en la cocina preparando el té, las voces apagadas de Doug y Rosalía llegaban desde el salón. Marcia intentó no escuchar, pero no podía evitar la sensación de que estaban discutiendo algo importante sin ella. Cuando volvió con la bandeja, encontró a Rosalía y Doug en un tenso silencio. «Aquí tenéis», dijo Marcia, colocando las tazas. «Gracias, querida», respondió Rosalía. «Por cierto, quería comentar contigo un asunto importante». Marcia sintió un nudo en el estómago. Era el verdadero motivo de la visita de Rosalía. «¿Sí, mamá?» Doug hizo eco, enderezándose en su silla. «Creo que es hora de que hablemos de tu futuro,
empezó Rosalía sorbiendo su té. Concretamente, sobre los hijos. Marcia se quedó helada, sintiendo que el color se le subía a las mejillas. Sabía que esta conversación se produciría tarde o temprano, pero aún así no estaba preparada. «Mamá, ya hemos hablado de esto», empezó Doug, pero Rosalía le interrumpió. «Sí, pero el tiempo se acaba. Lleváis 5 años casados y creo que es hora de empezar a pensar en continuar la línea familiar de los Ellington». Se volvió hacia Marcia. «Querida, ¿te das cuenta de lo importante que es esto, verdad?» Marcia sintió que todo hervía en su interior. «Rosalía, aprecio tu preocupación, pero la decisión sobre los niños es un asunto personal entre Doug y yo». «Claro que lo es», respondió Rosalía con una sonrisa falsa. «Solo estoy preocupada por ti. No estás rejuveneciendo, cariño, y Doug necesita un heredero». Marcia abrió la boca para replicar, pero Doug se le adelantó. «Mamá, por favor, Marcia y yo decidiremos por nosotros mismos cuándo estamos preparados para tener hijos». Rosalía apretó los labios. «Solo quiero lo mejor para ti, y también para la empresa. ¿Te das cuenta de lo importante que es tener un sucesor, verdad, Doug?» Marcia notaba cómo aumentaba la tensión en la sala. Miró a Doug y a Rosalía de un lado a otro, intentando averiguar de qué lado se decantaría. De repente se dio cuenta de que estaba cansada de esta eterna lucha por la influencia, de tener que demostrar constantemente su valía. «Disculpe», dijo, poniéndose de pie, «tengo que comprobar algo en la cocina». Marcia salió del salón, se apoyó en la pared y cerró los ojos. Recordó el día en que conoció a Doug, cuando se enamoró de su sonrisa y su confianza. ¿Dónde había ido a parar aquel sentimiento? ¿Cuándo se había convertido su vida en una serie interminable de compromisos y concesiones? Desde el salón llegaban las voces apagadas de Doug y Rosalía. Marcia sabía que tenía que volver, que tenía que plantar cara. Pero en ese momento solo quería una cosa: estar lejos de aquí, volver al día en que todo era sencillo y claro. Marcia estaba sentada a la mesa de la cocina, removiendo distraídamente el café frío. La luz de la mañana que entraba por las persianas le parecía anormalmente brillante, casi dolorosa para sus ojos cansados. La noche en vela había dejado su huella, ojeras y un dolor sordo que le palpitaba en las sienes. Doug ya se había ido a trabajar, dejando tras de sí solo un ligero aroma a colonia y una taza de café sin terminar. Marcia se quedó mirando la taza, pensando en lo mucho que habían cambiado las cosas entre ellos en los últimos meses. Todo había empezado hacía 3 meses. Era un martes cualquiera. Marcia había llegado a casa antes de lo habitual, con la esperanza de sorprender a Doug, cocinar su comida favorita, tal vez abrir una botella de vino. Quería recuperar la intimidad que últimamente parecía haberle sido esquiva. Al entrar en el dormitorio, vio el teléfono de Doug en la mesilla de noche. Debía de habérselo olvidado esta mañana en su prisa por llegar al trabajo. Marcia quiso llamar a su número de trabajo para avisarle, pero cuando cogió el teléfono, la pantalla se iluminó, mostrando un nuevo mensaje. «Estoy deseando volver a verte, amor. Carol». El mundo de Marcia se desmoronó en un instante. Carol era la exnovia de Doug, de quien él siempre había hablado como solo una amiga. Marcia recordaba haber visto una vez fotos de ellos en el viejo álbum de Doug, jóvenes, felices, enamorados. Entonces no le había prestado mucha atención. Ahora, sin embargo, aquellos recuerdos la quemaban por dentro. Marcia se hundió en la cama, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. Releyó el mensaje una y otra vez, esperando que fuera un error, que hubiera alguna otra explicación. Pero en el fondo sabía la verdad. Pasó toda la noche como en una niebla, realizando mecánicamente acciones familiares. Cuando Doug llegó a casa, ella le recibió con una sonrisa tensa, esforzándose por no delatar sus sentimientos. Él le besó la mejilla, como solía hacer,
y Marcia sintió que las náuseas le subían a la garganta. «¿Qué tal el día?», preguntó él, sin darse cuenta de su estado. «Bien», respondió Marcia, apartando la mirada para que él no viera las lágrimas que brotaban de sus ojos. No había pegado ojo aquella noche, tumbada junto al hombre que creía conocer mejor que nadie en el mundo. Ahora era un extraño para ella, un extraño capaz de mentir y traicionar. Los días y semanas siguientes pasaron como un borrón para Marcia. Analizaba cada palabra, cada gesto de Doug, buscando la confirmación de sus sospechas y encontrándola en todas partes. Sus regresos tardíos, sus constantes llamadas y mensajes, sus repentinos viajes de negocios, todo adquiría un nuevo y siniestro significado, pero no se atrevía a preguntar directamente a su marido. Una parte de ella aún esperaba que se tratara de un terrible malentendido, que Doug recapacitara y todo volviera a ser como antes. La otra parte temía escuchar la verdad que destruiría su matrimonio para siempre. En lugar de eso, Marcia se sumergió en el trabajo, intentando llenar el vacío que se había creado en su vida. Se ocupaba de más casos y se quedaba hasta tarde en la oficina para no tener que volver a una casa que ahora le resultaba extraña y fría. Fue entonces cuando su hermana Emily la llamó con una noticia inesperada. «Marsh, ¿te has enterado ya? El abogado de mis padres se ha puesto en contacto conmigo para hablar de su testamento», le informó Emily emocionada. Marcia sintió que se le cortaba la respiración. Habían pasado varios años desde que sus padres murieron en un accidente de coche, pero el dolor de la pérdida aún estaba fresco. «¿Y de qué se trata?», preguntó, intentando mantener la calma. «Tú y yo tenemos la vieja casa de verano de la familia. ¿Te acuerdas de ella? La que estaba lejos de la ciudad donde solíamos pasar las vacaciones de verano», respondió Emily. Marcia suspiró. Nunca le había gustado especialmente aquella dacha, prefería la vida en la ciudad. «Sí, me acuerdo. ¿Qué se supone que tenemos que hacer con ella?». «Bueno, me preguntaba, ¿tal vez no te importaría si compro tu mitad? Jack y yo llevamos mucho tiempo soñando con una casa de campo para nuestra creciente familia», sugirió Emily. Marcia sintió un repentino alivio. Era una oportunidad de conseguir cierta independencia económica, de crear un plan de reserva en caso de que se confirmaran sus peores temores. «Es una idea estupenda», dijo. «De todas formas, no pensaba vivir allí ni ir mucho». Rápidamente acordaron los términos del trato. Marcia tomó la decisión de no consultar a Doug. Sabía que no era justo para él, que vender la propiedad común sin consultar a su cónyuge era un paso grave. Pero en ese momento sintió que Doug se había privado de opinar sobre sus decisiones con su traición. El acuerdo se cerró rápida y discretamente. Emily y su familia se mudaron a una casa de campo renovada y Marcia recibió una importante cantidad de dinero en su cuenta personal. Era un escudo que le daba una sensación de seguridad en un futuro impredecible. Se levantó, se acercó a la ventana y miró al exterior. La ciudad vivía su vida normal. La gente se apresuraba a trabajar. Los niños iban al colegio, los camareros preparaban las mesas para los clientes de una cafetería cercana. Este tipo de vida normal y comedida de repente le pareció a Marcia insoportablemente falsa. Marcia volvió a la mesa, se terminó rápidamente el café y empezó a prepararse para ir a trabajar. Tenía varias reuniones importantes y no podía permitirse distraerse con problemas personales durante el día. Al salir de casa, Marcia echó una última mirada a la cocina, donde aún estaba la taza de café sin terminar de Doug. Cerró la puerta y se dirigió a su coche, dispuesta a empezar un nuevo día de trabajo. Marcia se ajustó nerviosamente la falda al entrar en el restaurante. Rosalía había insistido en esta cena familiar, y Doug, como de costumbre, no podía decir que no a su madre. Marcia se había quedado hasta tarde en el trabajo ocupándose de un caso importante y ahora llevaba 15 minutos de retraso. Sabía que Rosalía no perdería la oportunidad de comentar su tardanza.
Al ver a su suegra impecablemente vestida en la mesa, Marcia sintió una punzada de irritación. Rosalía estaba impecable como siempre, perfectamente peinada, traje caro, un collar de perlas al cuello. Doug se sentó a su lado, frotando nerviosamente su servilleta. Marcia, querida, llegas tarde, la saludó Rosalía con una sonrisa tensa. Lo siento, había tráfico, respondió Marcia, sentándose junto a Doug. Decidió no mencionar el trabajo, sabiendo que solo le daría a Rosalía algo que criticar. No pasa nada, acabamos de pedir un aperitivo, dijo Doug, tratando de aligerar el ambiente. Apretó ligeramente la mano de Marcia por debajo de la mesa, como disculpándose por la situación. Rosalía lanzó una mirada crítica a Marcia. Espero que no estés muy cansada del trabajo, pareces un poco agotada. Marcia contuvo un suspiro. Sabía que su aspecto distaba mucho de ser el ideal después de un largo día de trabajo, pero el comentario de Rosalía seguía golpeándola. Estoy bien, gracias por preocuparte. El camarero se acercó a su mesa e hicieron su pedido. Marcia optó por una ensalada ligera, sabiendo que la tensión le había hecho perder el apetito. Rosalía pidió un plato caro de la carta, sin olvidar mencionar que conocía al chef. Mientras esperaban su pedido, la conversación saltó torpemente de un tema a otro. Rosalía preguntó a Doug por el trabajo, ignorando prácticamente a Marcia. Cuando se dirigía a su cuñada, eran preguntas sobre la casa o los planes para los niños. Entonces, Doug, empezó Rosalía por fin cuando llegaron los platos principales. ¿Has pensado en mi propuesta? Doug se puso visiblemente tenso. Marcia sintió que volvía a apretarle la mano por debajo de la mesa. Mamá, quedamos en hablar de esto más tarde. ¿De qué tipo de propuesta estamos hablando?, preguntó Marcia, sintiendo que la excluían deliberadamente de la conversación. Miró a Doug, pero él evitó su mirada. Rosalía suspiró con la expresión de alguien obligada a explicar lo obvio. Oh, Marcia, es solo un asunto de negocios. No creo que debas preocuparte. Si le concierne a Doug, me concierne a mí, dijo Marcia con firmeza, sintiendo que la irritación se acumulaba en su interior. Cariño, ¿te das cuenta de que dirigir una empresa es un asunto complicado? Ya tienes bastante de qué preocuparte con tu trabajo, dijo Rosalía con un desdén apenas perceptible. Marcia se sintió hervir por dentro. Había pasado años construyendo su carrera, y la actitud despectiva de Rosalía hacia su profesión siempre le había tocado la fibra sensible. Tengo una carrera satisfactoria, Rosalia, y sé perfectamente de negocios. Claro que lo eres, sonrió Rosalía, pero había duda en sus ojos. Pero tienes que estar de acuerdo, cariño, en que no es lo mismo que dirigir una gran empresa. Mamá, por favor, intervino Doug, sintiéndose claramente incómodo entre dos fuegos. Marcia es una excelente abogada y domina muy bien los asuntos de la empresa. No lo dudo, replicó Rosalía, pero su tono decía otra cosa. Es solo que algunas cosas requieren una cierta cantidad de experiencia y conexiones, que Marcia, por desgracia, no tiene. Marcia dejó el tenedor a un lado, sintiendo que perdía el apetito. Miró a Doug, esperando que saliera en su defensa, pero él solo picoteaba torpemente su plato. ¿Tal vez podrías decirme exactamente lo que ofreces, Doug? Rosalía suspiró, como cediendo a la insistencia de su cuñada. De acuerdo, le he ofrecido a Doug el puesto de director general de la empresa. ¿Qué? Marcia miró a su marido, sintiendo que una oleada de resentimiento y rabia la inundaba. Doug, ¿por qué no dijiste nada al respecto? Doug finalmente levantó la vista. La vergüenza y la culpa se leían en su mirada. Quería hablarlo contigo más tarde, cuando las cosas estuvieran más claras. Verás, Marcia, continuó Rosalía, como si no se hubiera dado cuenta de la tensión entre la pareja, es una gran responsabilidad. Doug tendrá que pasar más tiempo en el trabajo, probablemente viajando mucho. Me preocupa si serás capaz de manejarlo.
¿Manejar qué exactamente, Rosalía? Marcia intentó hablar con calma, pero ya podía oír una nota de enfado en su voz. ¿Con el éxito de mi marido o con tu constante interferencia en nuestras vidas? Marcia, dijo Doug en tono de advertencia, pero ella no podía detenerse ahora. No, Doug. Marcia se volvió hacia él. Quiero saber por qué tu madre cree que puede decidir por nosotros y por qué la dejas hacerlo. Marcia, querida, empezó Rosalía con fingida calma, creo que estás exagerando emocionalmente. Tal vez deberías... No, Rosalía, replicó bruscamente Marcia. No debería calmarme. Debería decir todo lo que pienso sobre tu constante interferencia en nuestras vidas. El ambiente en la mesa se había caldeado. Doug parecía confuso, cambiando la mirada de su esposa a su madre, sin saber claramente de qué lado ponerse. Rosalie, por su parte, mantenía una calma glacial, pero en sus ojos podía ver la satisfacción de la escena. Creo que será mejor que terminemos esta conversación en casa, dijo finalmente Doug, tratando de evitar una mayor escalada del conflicto. Gran idea, replicó Marcia secamente levantándose de la mesa. Gracias por un almuerzo maravilloso, Rosalía. Al salir del restaurante, Marcia pudo sentir las miradas de los demás comensales. No le importaba. Sabía que este conflicto se había estado gestando durante mucho tiempo y ahora era el momento de dejar las cosas claras de una vez por todas. Doug la alcanzó a la salida. Marcia, espera. Ella se detuvo, pero no se volvió hacia él. ¿Qué, Doug? ¿Quieres explicarme por qué me has estado ocultando cosas tan importantes? No me escondía, empezó él. Solo esperaba el momento adecuado. ¿El momento adecuado? Marcia se volvió por fin hacia él. ¿Y cuándo llegará? ¿Cuando tu madre ya lo haya decidido todo por nosotros? Doug parecía confuso. Marcia, sabes que eso no es cierto. Yo solo... ¿Solo qué, Doug? Interrumpió ella. ¿Simplemente dejar que tu madre controle todos los aspectos de nuestras vidas? En ese momento Rosalía se acercó a ellos. Hijos míos, no montemos una escena en público. Es indecoroso. Marcia sintió que algo en su interior por fin se rompía. ¿Sabes qué, Rosalía? No me importa el decoro. Estoy cansada de tu manipulación y de tus constantes intentos de controlar nuestras vidas. Marcia, exclamó Doug, pero ella ya no escuchaba. Me voy a casa, dijo Marcia dirigiéndose a su coche. Y Doug, de verdad que tenemos que hablar, sin tu madre. Mientras se ponía al volante, Marcia lanzó una última mirada a Doug y Rosalía que estaban de pie fuera del restaurante. Doug parecía perdido y Rosalía parecía casi contenta, como si todo estuviera saliendo según su plan. Mientras arrancaba el motor, Marcia se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar, y cambiaría muy pronto. Marcia estaba sentada en el silencio del salón cuando Doug llegó a casa. Parecía culpable y cansado. Su pelo, normalmente perfectamente peinado, estaba revuelto y tenía una arruga apenas visible en la camisa. Siento lo de esta noche, empezó, tomando asiento en el borde del sofá. Mamá puede ser, a veces complicada. Marcia solo asintió, sin confiar en su voz. Miró a su marido y trató de reconocerlo como el hombre con el que se había casado 5 años atrás. Ahora le parecía ajeno, distante. Doug suspiró, frotándose el puente de la nariz. Mira, creo que debería ir a verla, hablar con ella, explicarle la situación. Quizá pasar allí la noche. De acuerdo, respondió Marcia en voz baja. Haz lo que creas conveniente. Cuando la puerta se cerró tras Doug, Marcia sintió que algo se estremecía en su interior. Sabía que estaba mintiendo. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero seguía aferrándose a la ilusión de un matrimonio feliz. La mañana siguiente estaba nublada, lo que reflejaba el estado de ánimo de Marcia. Estaba preparando café mecánicamente cuando decidió llamar al despacho de Doug.
La recepcionista le informó de que el señor Ellington se había tomado el día libre. Marcia le dio las gracias y colgó, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Marcó el número de Rosalie, con los dedos temblorosos al pulsar los botones. Después de unos pitidos, respondió la alegre voz de su suegra. «Buenos días, cariño, ¿cómo estás?» «Hola, Rosalía, quería hablar con Doug. ¿Está?» Pausa. Luego, «Oh, Doug se fue temprano esta mañana. Dijo que tenía una reunión importante». Marcia cerró los ojos. Mentira. Mentiras otra vez. Sintió una oleada de ira y frustración acumulándose en su interior. «Gracias, Rosalía. Que tengas un buen día», colgó sin esperar respuesta. Marcia pasó todo el día como sumida en la niebla. Intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Doug, a sus mentiras, a cómo habían cambiado sus vidas. Cuando llegó a casa por la noche, se quedó sentada en su dormitorio durante largo rato, mirando fotos de ellos juntos. Los momentos que antes eran felices ahora parecían falsos, como imágenes de la vida de otra persona. Se levantó y empezó a recoger sus cosas metódicamente. Cada libro, cada cosa que metía en la caja, parecía arrancarle un pedazo de su vida anterior. Marcia no lloró. Sentía una extraña desolación, como si todas las lágrimas hubieran sido lloradas antes. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño. Marcia iba a trabajar, preparaba la cena y no hablaba con Doug de nada. Era como si interpretaran papeles en una obra ridícula, fingiendo que todo iba bien. Y por la noche, cuando Doug dormía, ella empaquetaba tranquilamente su vida en cajas. El viernes se aventuró a llamar a su hermana. La voz de Emily, tan querida y cariñosa, casi rompió su compostura. «¿Emily? ¿Puedo ir a visitarte este fin de semana?» «Por supuesto, hermanita. ¿Te pasa algo?» Marcia contuvo las lágrimas, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Te lo diré cuando te vea». El sábado por la mañana, Doug volvió a decir que iba a ver a su madre. Parecía un poco nervioso, evitando la mirada directa de Marcia. Ella asintió y le deseó un buen viaje, sintiendo que todo su interior se contraía al darse cuenta de otra mentira. En cuanto la puerta se cerró tras él, Marcia empezó a llevar las cajas hasta el coche. Cada caja era como un paso hacia una nueva vida, hacia la libertad de las mentiras y el fingimiento. El trayecto hasta la casa de Emily parecía interminable. Marcia encendió la radio, tratando de ahogar los pensamientos que pululaban en su cabeza. Cuando por fin aparcó delante de la casa de su hermana, sintió que las últimas fuerzas la abandonaban. Emily la recibió en la puerta y Marcia por fin se permitió llorar en los brazos de su hermana. Toda la tensión de los últimos días, semanas y meses brotó en sollozos. «Oh, Marsh», susurró Emily, acariciándole la espalda. «¿Qué ha hecho?» Se sentaron en la cocina bebiendo té caliente y Marcia habló. De sus sospechas, de las mentiras de Doug, de Carol, de Rosalie encubriendo a su hijo. Con cada palabra se sentía más ligera, como si se quitara un gran peso de encima. «No puedo seguir viviendo así, terminó. «No haré un escándalo, simplemente me iré». Emily abrazó a su hermana con fuerza. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, ya se nos ocurrirá algo». El fin de semana pasó volando. Marcia ayudaba a Emily en casa, jugaba con sus sobrinos, intentando no pensar en lo que le esperaba en casa. Pero la realidad se acercaba inexorablemente. El lunes, Marcia volvió a casa como si nada hubiera pasado. Doug no se dio cuenta de que faltaban algunas cosas. Estaba demasiado ocupado contestando mensajes en su teléfono y Marcia solo podía adivinar quién estaba al otro lado. Todos los días se llevaba discretamente algo de la casa: libros, ropa, documentos. Actuaba con cuidado, intentando no levantar sospechas. Doug parecía demasiado absorto en sus propios asuntos para darse cuenta de lo que ocurría. Marcia se sentía como una actriz en una obra extraña. Sonreía,
preparaba cenas, discutía planes de futuro con Doug, sabiendo que ese futuro nunca llegaría. Cada noche, cuando se quedaba sola, se permitía unos momentos de debilidad mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. No sabía cuánto tiempo más podría desempeñar ese papel, pero estaba decidida a terminar lo que había empezado. Marcia se dio cuenta de que, al marcharse así, probablemente estaba siendo deshonesta, pero después de todas las mentiras con las que Doug y Rosalía la habían rodeado, se sentía con derecho a esta pequeña traición. Una noche, cuando Doug se había ido a casa de su madre, de nuevo, Marcia se sentó en el dormitorio vacío. Se quedó mirando los cuadros de las paredes, las estanterías del armario medio vacías, su vida que desaparecía lentamente de esta casa. Marcia ajustó nerviosamente el mantel de la mesa. La cena familiar de esta noche prometía ser tensa. Rosalía había insistido en reunir a todos, y Doug, como de costumbre, no podía negarse. Marcia sabía que su suegra tramaba algo y se preparó para lo peor. El timbre sonó a las 7 en punto de la tarde. Rosalí siempre se caracterizó por su puntualidad. Doug se apresuró a abrir la puerta y Marcia oyó su voz exageradamente alegre. «Mamá, qué alegría verte». Rosalía entró en el comedor, lanzando una mirada crítica sobre el servicio de mesa. «Buenas noches, querida», se dirigió a Marcia. «Espero que no te hayas cansado mucho preparando la cena». Marcia contuvo un suspiro. «No, en absoluto. Estoy bien». Se sentaron a la mesa, y durante un rato hubo un silencio incómodo, solo roto por el tintineo de los cubiertos. Marcia podía sentir la mirada escrutadora de Rosalía sobre ella y trató de no mirarla a los ojos. «Así que», comenzó por fin Rosalía secándose los labios con la servilleta, «quería hablar contigo de un asunto importante». Marcia se tensó, esperando lo peor. Doug también parecía nervioso, pero trató de ocultarlo tras una sonrisa. «Por supuesto, mamá. ¿De qué se trata?» Rosalía hizo una pausa, como si se preparara para un anuncio importante. «Creo que es hora de hablar de tu casa de verano». Marcia sintió que se le cortaba la respiración. Sabía que esta conversación se produciría tarde o temprano, pero no esperaba que fuera hoy. «¿Sobre la dacha?», intervino Doug, claramente sorprendido. «¿Qué pasa con ella?» «Verás», continuó Rosalía, «creo que sería prudente cederme la dacha». «¿Qué?». Marcia no pudo contener una exclamación de sorpresa. Rosalía la miró con leve irritación. «Querida, no tienes por qué preocuparte tanto. Solo pienso en vuestro futuro. Los dos estáis tan ocupados con el trabajo que apenas tenéis tiempo para cuidar de la casa de campo, y yo podría prestar más atención a la casa de campo». Doug parecía confuso, pero pronto asintió. «Marcia, mamá tiene razón. Estaría en la casa de campo más a menudo, cuidándola. Quizás sea mejor para ella ser la propietaria». «Cariño», le interrumpió Rosalía, «sabes lo mucho que me gusta esa dacha. Podría pasar más tiempo allí, cuidar del jardín. Además, también sería rentable para ti, sin preocupaciones, sin gastos de mantenimiento». Marcia sintió que la ira crecía en su interior. Sabía que Rosalía siempre había intentado controlar sus vidas, pero esto era demasiado. «¿Qué te parece, Marcia?». Rosalía se volvió hacia ella con una sonrisa falsa. «Estoy segura de que estarás de acuerdo en que es una decisión sensata». Marcia respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. Miró a Doug, que parecía completamente perdido, y luego a Rosalía, esperando su respuesta. «En realidad, Rosalía», empezó Marcia, intentando hablar con calma, «hay un problema con tu propuesta». «¿Sí?». Rosalía enarcó una ceja. «¿Y cuál es?». «La casa de campo ya está vendida». En la habitación reinaba un silencio sepulcral. Doug se quedó mirando a Marcia con la boca abierta, y Rosalía palideció. «¿Qué quieres decir con vendido?». Doug finalmente exhaló. Marcia apretó las manos bajo la mesa para evitar que le temblaran.
Vendí mi mitad de la casa de campo a mi hermana Emily hace unos meses. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Doug parecía completamente confundido. Porque era mi mitad de la herencia de mis padres, Doug, respondió Marcia, sintiendo que la confianza crecía en su interior. Y tenía derecho a disponer de ella como mejor me pareciera. Rosalía parecía haberse recuperado de su shock inicial. «Esto es indignante», exclamó. «¿Cómo pudiste vender la propiedad familiar sin consultar a tu marido?» Marcia se volvió hacia su suegra. «De la misma manera que puedes exigir que te cedamos nuestros bienes, Rosalía». «Eso es muy diferente», objetó Rosalía. «Estaba pensando en vuestro bien». «No», dijo Marcia con firmeza. «Estabas pensando en cómo obtener aún más control sobre nuestras vidas». Doug pareció recuperar por fin el habla. «Marcia, ¿por qué no me dijiste nada?» Marcia le miró a los ojos. «¿Y por qué no me contaste nada de tus encuentros con Carol?» De nuevo se hizo el silencio en la habitación. Doug se puso pálido y Rosalía dejó escapar una silenciosa exclamación de sorpresa. No sé a qué te refieres», murmuró Doug. «¿En serio?» Marcia sintió que años de amargura acumulada por fin se abrían paso. «Entonces, quizá tu madre pueda explicarte por qué encubre tus reuniones de trabajo». Rosalía se levantó de un salto de su asiento. «¿Cómo te atreves? Doug nunca...» «¡Basta!» Marcia también se levantó. «No más mentiras, no más fingimientos. Lo sé todo, Doug, y no puedo seguir viviendo así». Doug parecía totalmente destrozado. «Marcia, ¿puedo explicarte...?» «No», le interrumpió Marcia. «No necesitas explicarme nada. Ya he tomado una decisión». Se volvió hacia Rosalía. «Siempre quisiste controlar nuestras vidas, Rosalía, pero eso se acabó. Me voy». «¿Qué?», exclamó Doug. «Marcia, no puedes irte así como así». «Sí puedo», respondió ella con calma. «Y me voy. Llevo semanas trasladando mis cosas a casa de Emily. Hoy me llevo lo último». Rosalía se desplomó en su silla como si se le hubieran hundido las piernas. «Esto es una especie de pesadilla», murmuró. Marcia sintió una extraña calma. Se habían repartido todas las cartas, se habían quitado todas las máscaras. Miró a Doug, que parecía completamente perdido. «Te quería, Doug», dijo en voz baja, «pero elegiste un camino diferente, y yo ya no puedo formar parte de esta mentira». Se volvió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Sabes, Rosalía», dijo sin volverse, «siempre dijiste que yo no era adecuada para tu familia. Tal vez tuvieras razón, pero no porque no sea lo bastante buena, es porque merezco algo mejor». Con esas palabras Marcia salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Subió al dormitorio, donde ya había una bolsa con sus últimas pertenencias. Marcia echó un último vistazo a la habitación donde había pasado los últimos 5 años de su vida. Al bajar las escaleras, oyó voces apagadas en el comedor. Doug y Rosalía discutían por algo, pero Marcia no se molestó en escuchar. Ya no era su problema. Salió y respiró profundamente el aire del atardecer. Le esperaba lo desconocido, pero Marcia se sintió libre por primera vez en mucho tiempo. Subió al coche y arrancó el motor. Al mirar por el retrovisor la casa que una vez creyó suya, Marcia sintió una ligera tristeza, pero esa tristeza fue rápidamente sustituida por determinación. Estaba empezando un nuevo capítulo de su vida, y esta vez lo escribiría sola, sin guía ni control. Marcia salió a la carretera sin mirar atrás. Tenía a su hermana, apoyo y nuevas oportunidades por delante. Y el pasado quedaba atrás, junto con una cena sin comer y las ilusiones rotas en el otrora acogedor comedor. Marcia condujo por las calles nocturnas de la ciudad, sintiendo cómo la adrenalina se alejaba poco a poco, dando paso al cansancio y la incertidumbre. Encendió la radio, tratando de ahogar los pensamientos que pululaban en su cabeza.
Una melodía familiar llenó el interior del coche y Marcia se sorprendió a sí misma cantando inconscientemente. Era la canción que Doug y ella habían escuchado el día de su boda. Los recuerdos la invadieron y cambió bruscamente de emisora. De repente, el teléfono del asiento del copiloto se encendió. Marcia miró la pantalla. Doug. Dudó un segundo, pero decidió no contestar. Un minuto después, le llegó un mensaje. Marcia, por favor, vuelve. Hablemos. Te lo explicaré todo. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Una parte de ella quería dar media vuelta, volver a casa, intentar arreglar las cosas. Pero la otra parte, la más fuerte, sabía que no había vuelta atrás. Se había dicho demasiado, se había destruido demasiado. Al llegar a casa de Emily, Marcia vio a su hermana esperándola en el porche. Emily corrió hacia el coche en cuanto Marcia aparcó. A la luz de las farolas, Marcia notó la preocupación en el rostro de su hermana. «Oh, Marsh», susurró Emily, abrazando a su hermana con fuerza. «¿Cómo estás?» Marcia sintió que las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la tarde por fin se le salían. «Lo hice, Em. Me fui». Entraron en casa y Emily sentó a Marcia en el sofá, envolviéndola en una manta de cuadros escoceses. El olor familiar de la casa de su hermana, una mezcla de vainilla y canela, tuvo un efecto tranquilizador. «Cuéntamelo todo», le pidió Emily en voz baja, tendiéndole a su hermana una taza de té caliente. Y Marcia lo hizo. Sobre la cena, sobre la exigencia de Rosalie de que renunciara a la casa de verano, sobre la sorpresa en sus caras cuando anunció la venta, sobre la confesión de infidelidad de Doug, sobre la ira de Rosalie, sobre los años de mentiras y manipulación que finalmente habían salido a la luz. Las palabras brotaron como un torrente, como si se rompiera un dique. «Dios, Marsh», Emily sacudió la cabeza. No tenía ni idea de que fuera tan grave. Marcia sonrió amargamente. «Yo misma no quise creerlo durante mucho tiempo. No dejaba de pensar que quizá trabajaba demasiado, que quizá no le prestaba suficiente atención a Doug. Me culpaba de que nuestro matrimonio se estuviera desmoronando». Emily apretó la mano de su hermana. «No es culpa tuya, Marsh. No merecías que te trataran así». En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Rosalia. Marcia sintió que todos los músculos de su cuerpo se tensaban. «No contestes», dijo Emily, pero Marcia negó con la cabeza. «No, tengo que hacerlo». Respiró hondo y contestó al teléfono. «¿Sí, Rosalía?» «Marcia, esta locura tiene que parar». La voz de Rosalía sonaba tensa. «No puedes marcharte y arruinar a tu familia». Marcia sintió que una oleada de ira volvía a surgir en su interior. «La familia fue destruida por ti, Rosalia, tú y Doug, con vuestras mentiras y manipulaciones. Estás cometiendo un gran error». La voz de Rosalía adquirió un tono amenazador. «Piensa en tu carrera, en tu reputación. ¿Crees que va a ser fácil para ti después de tu divorcio de Doug?» Marcia apretó el puño. «¿Es eso una amenaza, Rosalía?» «Es la realidad, querida. Le debes mucho a nuestra familia». «No», respondió Marcia con firmeza. «No os debo nada. ¿Y sabes una cosa? Ya no te tengo miedo, ni de tus amenazas ni de tu influencia». Oyó a Rosalía inhalar bruscamente. «Te vas a arrepentir de esto, Marcia». «No, Rosalía, no me arrepiento. De lo único que me arrepiento es de los años pasados intentando estar a la altura de tus expectativas. Adiós». Marcia pulsó el botón de fin de llamada y se recostó en el sofá, sintiéndose extrañamente vacía. Le temblaban las manos y se esforzó por dejar la taza de té sobre la mesa. Emily le puso suavemente una mano en el hombro. «¿Estás bien?» Marcia asintió lentamente. «Sí, creo que estoy bien por primera vez en mucho tiempo». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Emily. Marcia se lo pensó un momento. «No lo sé exactamente, pero sí sé que no dejaré que nadie controle mi vida. Voy a empezar de nuevo. Tal vez abra mi propio bufete.
Tal vez me vaya de la ciudad, pero haga lo que haga, será mi decisión. Emily abrazó a su hermana con fuerza. Estoy orgullosa de ti, Marsh. Y decidas lo que decidas, siempre estaré de tu lado. Marsha sintió que una lágrima rodaba por su mejilla, pero esta vez no era una lágrima de amargura o desesperación, era una lágrima de alivio y esperanza. De repente sonó el timbre de la puerta. Las hermanas se miraron. ¿Esperas a alguien?, preguntó Marsha. Emily negó con la cabeza. No, quédate aquí y yo vigilaré. Emily regresó un minuto después con una expresión tensa en el rostro. Es Doug. Quiere hablar contigo. Marsha sintió que su corazón latía más rápido. No quiero verle. Puedo echarle, se ofreció Emily. Marsha cerró los ojos por un momento, reuniendo sus pensamientos. No, hablaré con él, pero tú te quedarás cerca, ¿vale? Emily asintió. Claro. Doug entró en la habitación, con un aspecto absolutamente destrozado. Su aspecto habitualmente inmaculado había desaparecido. Tenía la camisa arrugada, la corbata a un lado, y en sus ojos se leía la desesperación. Marsha, empezó, por favor, hablemos. Sé que cometí un terrible error, pero te quiero. Podemos arreglarlo. Marsha sintió que algo en su interior se contraía. Doug, no lo entiendes. Esto no es solo acerca de su engaño. Se trata de los años de mentiras, la forma en que dejaste que tu madre controlara nuestras vidas, la forma en que nunca has estado realmente de mi lado. Cambiaré, dijo Doug desesperadamente. Cortaré todos los lazos con Carol, hablaré con mi madre, haré todo lo que me digas. Marsha negó con la cabeza. No lo entiendes, Doug. No quiero que cambies por mí. Te he querido a mi lado todos estos años, sin coacciones. Pero eso no ha ocurrido. Marsha, por favor. Doug dio un paso adelante, pero Emily se interpuso entre ellos. Creo que deberías irte, dijo con firmeza. Doug parecía querer objetar algo, pero entonces sus hombros se hundieron. Te quiero, Marsha, dijo en voz baja. Siempre te querré. Cuando la puerta se cerró tras Doug, Marsha sintió que una oleada de emoción la inundaba. Rompió a llorar y Emily la abrazó con fuerza. Todo va a salir bien, Marsha, susurró. Eres fuerte, lo superarás. Esa noche, tumbada en la habitación de invitados de Emily, Marsha no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en el día que había pasado, en los años pasados con Doug y su familia, en las decisiones que la habían llevado a este momento. Pero, por primera vez en mucho tiempo, pensar en el futuro no la hizo sentir miedo. Le esperaba lo desconocido, pero era su desconocido, su camino. Y Marsha estaba dispuesta a recorrerlo. La mañana encontró a Marsha en la mesa de la cocina de la casa de Emily. Estaba sentada mirando una taza de café frío cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Rosalia. No te vas a divorciar. Doug no lo aceptará. Piensa en tu reputación y en tu carrera. Entra en razón antes de que sea demasiado tarde. Marsha sintió que todo en su interior se apretaba. Sabía que Rosalía no se echaría atrás fácilmente, pero la amenaza directa la puso tensa. Hace solo unos días un mensaje así la habría destrozado, pero ahora Marsha solo sentía una oleada de rabia y determinación. ¿Qué ocurre?, preguntó Emily, notando el cambio en el rostro de su hermana. Marsha le mostró el mensaje en silencio. Emily frunció el ceño. No puede hacer eso, ¿verdad? No lo sé, respondió Marsha con sinceridad, pero no voy a rendirme. Marcó el número de su colega y amiga, Sara, especializada en procesos de divorcio. Sara, soy Marsha. Necesito tu ayuda. Una hora más tarde, Marsha ya estaba sentada en el despacho de Sara, contándole toda la situación. Sara escuchaba atentamente, tomando notas. Su rostro se fue poniendo cada vez más serio a medida que Marsha revelaba detalles de su matrimonio y del comportamiento de Rosalía. Así que Rosalía amenaza con bloquear el divorcio, resumió.
Bueno, tengo algunas ideas. Pasaron las siguientes horas discutiendo varias opciones. Sara reclutó a otros 2 colegas y juntos empezaron a elaborar estrategias. Marcia sentía que su confianza aumentaba por momentos. Ya no estaba sola en esta batalla. Mira, dijo Sara señalando uno de los documentos. Hay un precedente en el que se concedió el divorcio unilateralmente por infidelidad probada de uno de los cónyuges. Si tienes pruebas... Marcia pensó en los mensajes que había visto en el teléfono de Doug. Las hay. No muchas, pero las hay. Estupendo, asintió Sara. Además, podemos utilizar las amenazas de Rosalía como argumento adicional. La presión emocional y los intentos de manipulación podrían jugar a nuestro favor. Uno de los compañeros de Sara, John, ofreció otra idea. También podríamos presentar una denuncia por maltrato psicológico doméstico. El control y la manipulación de Rosalía, con el apoyo de Doug, entrarían perfectamente en esa definición. Marcia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Nunca había pensado en su situación en esos términos, pero ahora que lo oía, se daba cuenta de lo bien que describía su vida de los últimos años. Al final del día tenían un plan de acción claro. Marcia sintió que recuperaba la confianza en sí misma. Decidieron actuar con rapidez antes de que Rosalia y Doug tuvieran tiempo de tomar represalias. Gracias a todos, dijo mientras miraba alrededor de la habitación. No sé cómo podré agradeceroslo lo suficiente. Sara sonrió. Siempre has sido una de las mejores abogadas de nuestro bufete, Marcia. Solo estamos ayudando a una colega. Al salir del despacho, Marcia sintió una oleada de energía. Ya no era una víctima de las circunstancias. Ahora tenía un plan. De vuelta en casa de Emily, Marcia sorprendió a su hermana frente al ordenador. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó. Emily se volvió hacia ella con una sonrisa enigmática. Buscando nuevas oportunidades para ti. Mostró a Marcia una pantalla. Había una página abierta con ofertas de trabajo en bufetes de abogados de otras ciudades. He pensado que quizá deberías empezar de cero, le explicó Emily. Nueva ciudad, nuevo trabajo, lejos de Doug y Rosalía. Marcia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. La idea de dejarlo todo atrás era a la vez aterradora y emocionante. ¿Crees que podré hacerlo?, preguntó en voz baja. Emily le cogió la mano. Marsh, eres la persona más fuerte que conozco. Puedes hacer lo que quieras. Marcia respiró hondo y asintió. De acuerdo. Vamos a ver esos trabajos. Los días siguientes pasaron como un borrón. Marcia trabajó con Sara y su equipo en los trámites del divorcio mientras enviaba currículos a varias empresas de otras ciudades. Podía sentir que su determinación crecía con cada día que pasaba. Rosalía seguía enviando mensajes amenazadores, pero ahora ya no asustaban a Marcia. Se limitó a pasárselos a Sara, que los añadió a las pruebas de presión psicológica. Al tercer día de preparar el proceso de divorcio, Marcia recibió una llamada inesperada de Doug. Marcia, por favor, hablemos. Su voz sonaba cansada y deprimida. Sé que me equivoqué, pero ¿no podemos arreglar las cosas? Marcia sintió que se le apretaba el corazón. Una parte de ella seguía queriendo a Doug, pasara lo que pasara, pero sabía que no podía volver a su antigua vida. Doug, lo siento, pero no, respondió con firmeza. Ha habido demasiadas mentiras y traiciones. Me merezco algo mejor. ¿Es por mamá?, preguntó Doug. Hablaré con ella. Haré que deje de entrometerse en nuestras vidas. Marcia negó con la cabeza, aunque sabía que Doug no podía verlo. No se trata solo de tu madre, Doug. Se trata de nosotros, en la forma en que dejamos que esto sucediera, por cómo me traicionaste con Carol. Un silencio pesado colgaba al otro lado de la línea. Te quiero, Marcia, dijo finalmente Doug. Lo sé, respondió ella en voz baja, pero creo que no te creo. Después de esta conversación, Marcia sintió un extraño alivio.
Era como si se hubiera cortado el último hilo que la ataba al pasado. Una semana después, llegó la primera invitación a una entrevista de un gran bufete de abogados de Seattle. Marcia sintió que el corazón le latía más deprisa al leer la carta. Gritó a su hermana. ¡Mira! Emily leyó la carta y sonrió ampliamente. Marcia, esto es increíble. Tienes que ir. Marcia asintió, sintiendo que una mezcla de miedo y emoción la llenaba. Voy a ir. Es mi oportunidad de empezar de nuevo. Esa misma tarde llamó a Sara para hablar de cómo podría afectar esto al proceso de divorcio. Esto podría jugar a nuestro favor, dijo Sara tras un momento de reflexión. Podemos argumentar que necesitamos un divorcio rápido porque tienes una posible oferta de trabajo en otra ciudad. Eso reforzaría nuestra petición de divorcio unilateral. Marcia sintió que una oleada de gratitud la inundaba. Sara, no sé qué haría sin ti. Estarías bien, respondió Sara con seguridad. Eres más fuerte de lo que crees. Al día siguiente, Marcia empezó a prepararse para la entrevista. Actualizó su currículum y preparó una carpeta con sus casos más exitosos. Emily la ayudó a elegir un atuendo apropiado y practicó sus respuestas a posibles preguntas. Paralelamente, el equipo de Sara seguía trabajando en el proceso de divorcio. Habían reunido una cantidad impresionante de pruebas de la manipulación de Rosalie y la infidelidad de Doug. Marcia sabía que la lucha no sería fácil, pero ahora estaba preparada para ella. La noche antes de partir hacia Seattle, Marcia se sentó en el porche de la casa de Emily a contemplar la puesta de sol. Emily salió y se sentó a su lado, tendiéndole una taza de té caliente. ¿En qué estás pensando?, le preguntó. Marcia sonrió. En el futuro. En cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo. Emily pasó el brazo por los hombros de su hermana. Te mereces lo mejor, Marcia, y estoy muy orgullosa de ti por haber encontrado la fuerza para luchar por tu felicidad. Marcia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, por todo. Aquella noche, tumbada en la cama, Marcia pensó en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. De ser una mujer que sufría en una relación enfermiza y estaba controlada por su suegra, se había transformado en una persona dispuesta a luchar por su felicidad y su futuro. Por la mañana, mientras hacía la maleta para un viaje a Seattle, Marcia encontró una vieja fotografía de ella y Doug felices y enamorados. Por un momento, la tristeza la embargó, pero luego guardó la fotografía con decisión en el cajón de su escritorio. Eso era el pasado. Ahora tocaba mirar al futuro. Marcia se frotó nerviosamente el borde de la chaqueta mientras estaba sentada en la sala. A pesar de la confianza y la cuidadosa preparación de Sara, no podía deshacerse de la sensación de inquietud. Doug estaba sentado al otro lado del pasillo, evitando su mirada. Su aspecto, habitualmente impecable, estaba alterado. Su corbata estaba ligeramente torcida y en sus ojos se leía una mezcla de fatiga y devastación. Afortunadamente, Rosalía no estaba presente. El tribunal había rechazado sus intentos de intervenir en el juicio. Cuando el juez entró en la sala, Marcia sintió que el corazón le latía más deprisa. Inspiró profundamente, tratando de calmarse. Sara, a su lado, parecía serena y segura de sí misma, lo cual la tranquilizaba un poco. Las 2 horas siguientes pasaron como un soplo. Sara presentó su caso, abogando por un divorcio unilateral. Expuso metódicamente los hechos, las pruebas de la infidelidad de Doug, la presión emocional de Rosalie, el maltrato psicológico que Marcia había sufrido durante los últimos años de su matrimonio. Marcia escuchó cómo su vida se desgranaba en áridos términos y hechos jurídicos. Era una sensación extraña ver sus experiencias personales presentadas en un contexto tan formal. El abogado de Doug intentó argumentar algunos puntos, pero sin mucho éxito.
Argumentó que Marcia exageraba la situación, que las desavenencias familiares no eran motivo para tomar medidas tan drásticas, pero cada uno de sus argumentos fue destrozado por las sólidas pruebas presentadas por Sara. Finalmente, el juez tosió y empezó a leer la sentencia. Marcia sintió que todo su cuerpo se tensaba a la espera. Dadas las pruebas presentadas de infidelidad, presión emocional y maltrato psicológico, el tribunal ordena que se conceda la petición de divorcio unilateral. Marcia sintió que lágrimas de alivio corrían por sus mejillas. Apretó la mano de Sara, que le sonrió alentadora. Era como despertarse de una larga pesadilla. La realidad aún no se había hecho realidad, pero la sensación de alivio ya llegaba en oleadas. Al salir del juzgado, Marcia se topó con Doug. Parecía perdido y envejecido en estas pocas horas. «Marcia, yo...» empezó él, pero ella negó con la cabeza. «Adiós, Doug», dijo en voz baja y caminó hacia la salida, sintiéndose más ligera a cada paso. Fuera la esperaba Emily. Su hermana abrazó a Marcia con fuerza, y solo entonces Marcia se permitió relajarse de verdad. Lágrimas de alivio corrieron por sus mejillas mientras Emily le acariciaba la espalda, susurrándole palabras de ánimo. Esa noche, Marcia se sentó en el piso de Emily rodeada de cajas. 2 días después se marchaba a Seattle. Su entrevista había sido un éxito y le habían ofrecido un puesto en un prestigioso bufete de abogados. «Por los nuevos comienzos», proclamó Emily, levantando su copa de vino. Marcia sonrió, chocando las copas con la de su hermana. «Brindo por la libertad y las nuevas oportunidades». Se sentaron en el suelo entre las cajas, recordando el pasado y soñando con el futuro. Marcia sintió una extraña mezcla de emociones: alivio, miedo a lo desconocido, excitación ante las nuevas posibilidades. «¿Sabes, Marsh?», dijo Emily mientras llenaba su vaso, «siempre supe que eras más fuerte de lo que crees. Estoy muy orgullosa de ti». Marcia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias, Em. No podría haberlo hecho sin ti». Hablaron hasta altas horas de la noche, recordando su infancia, discutiendo planes para el futuro. Marcia habló de sus esperanzas y temores de mudarse a una nueva ciudad. Emily le dio consejos y prometió visitarla en cuanto se instalara. Los 2 días siguientes transcurrieron en un ajetreo de preparativos. Marcia hizo las maletas y se despidió de amigos y compañeros. Sara organizó una pequeña fiesta de despedida en la oficina, donde todos desearon buena suerte a Marcia y prometieron mantenerse en contacto. La víspera de su partida, Marcia recibió un mensaje inesperado de Doug. «Sé que es demasiado tarde para cambiar nada, pero quiero que sepas que te deseo sinceramente que seas feliz. Lo siento por todo». Marcia se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato, sin saber qué responder. Finalmente, contestó simplemente: «Gracias, Doug. Cuídate». La mañana del día de la partida, Marcia se levantó temprano. Se asomó a la ventana y contempló la ciudad que había sido su hogar durante tantos años. Un sentimiento de nostalgia se mezclaba con la emoción por una nueva etapa de la vida. Emily la llevó al aeropuerto. La despedida fue emotiva. Las hermanas se abrazaron y prometieron llamarse y enviarse mensajes de texto a menudo. «Lo vas a conseguir, Marsh», dijo Emily, abrazando fuertemente a su hermana por última vez. «Te mereces lo mejor». Marcia asintió, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar a sus ojos. «Gracias, Em, por todo». Habían pasado 3 meses desde que Marcia se había mudado a Seattle. Estaba de pie junto a la ventana de su nueva oficina, contemplando el panorama de la ciudad. Los rascacielos reflejaban el sol de la mañana y a lo lejos el monte Rainier se alzaba majestuoso sobre el horizonte. Las primeras semanas en un lugar nuevo no fueron fáciles. Una ciudad nueva, gente nueva, un trabajo nuevo, todo requería adaptación. Marcia se despertaba a menudo por la noche sintiéndose perdida y sola en un piso desconocido. Pero cada día que pasaba sentía que su confianza aumentaba.
Trabajar en el nuevo bufete resultó ser un reto, pero era exactamente lo que Marcia necesitaba. Estaba ansiosa por demostrarse a sí misma y a los demás su profesionalidad. Sus compañeros la recibían calurosamente, aunque Marcia seguía sintiéndose un poco forastera. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sara. «¿Qué tal, fugitiva? No te olvides de tus viejos amigos». Marcia sonrió mientras tecleaba una respuesta. Mantenía un estrecho contacto con sus antiguos compañeros, especialmente con Sara. Su apoyo la había ayudado a superar las primeras semanas en el nuevo lugar. Intercambiaban mensajes con frecuencia, hablando de trabajo y de su vida personal. Por la noche, llamaba a Emily por videoconferencia. Su hermana le enseñaba a sus hijos y le contaba las noticias locales. Marcia sentía un poco de nostalgia, pero sabía que había tomado la decisión correcta. «¿Cómo estás, Marsh?», preguntó Emily. «Pareces más contenta». Marcia pensó un momento. «Sabes, estoy muy contenta. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy viviendo mi vida». Después de hablar con su hermana, Marcia decidió dar un paseo por la ciudad. Seguía descubriendo Seattle, encontrando nuevas curiosidades. Esta vez se adentró en un pequeño parque cercano a su casa. Sentada en un banco, observando a los niños que jugaban y a las parejas que paseaban, Marcia reflexionó sobre su viaje. Recordó lo asustada que había estado de dar el primer paso, cómo había dudado de su decisión de dejar a Doug. Ahora esos temores parecían lejanos e insignificantes. Había construido una nueva vida, hecho nuevos amigos, empezado una nueva carrera. Durante el fin de semana, Marcia siguió explorando su nueva ciudad. Encontró cerca de casa una acogedora cafetería que servía un café divino y pasteles caseros. La dueña del café, una anciana llamada Rosa, siempre la saludaba con una cálida sonrisa e interesantes historias sobre la ciudad. Marcia se apuntó a un club de lectura local donde conoció a un grupo de gente interesante. Se reunían quincenalmente, comentaban los libros que habían leído y compartían opiniones sobre la vida y la política. Poco a poco, empezó a hacer nuevas amistades y contactos. El trabajo seguía siendo un reto para ella. Marcia se hizo cargo de un complejo caso de fraude empresarial que requería todas sus habilidades y experiencia. Pasó largas horas en la oficina estudiando documentos y elaborando estrategias, pero en lugar de cansada, se sentía animada. Era exactamente lo que le había faltado durante los últimos años de su matrimonio con Doug. Esa misma noche recibió un mensaje inesperado de Doug. «Espero que te vaya bien en tu nueva casa. Pienso en ti a menudo y te deseo lo mejor». Marcia se quedó mirando el mensaje largo rato sin saber qué responder. Finalmente contestó. «Gracias, Doug. Agradezco tus deseos. Espero que a ti también te vaya bien». Este intercambio de mensajes no desencadenó en ella una tormenta de emociones como podría haber ocurrido hace unos meses. Sintió una sensación de calma. Su historia había terminado y ambos habían seguido adelante. Una noche, volviendo a casa después de un día especialmente difícil en el juzgado, Marcia vio una cafetería nueva en su calle. Decidió entrar y quedó gratamente sorprendida por el ambiente acogedor y la amabilidad del personal. En una mesa vecina estaba sentado un hombre inmerso en un libro. Al notar el interés de Marcia, sonríe y le enseña la portada. Es uno de sus libros favoritos. Se pusieron a hablar y Marcia descubrió que Jason, que así se llamaba el hombre, era profesor de literatura en la universidad local. Su conversación se prolongó durante varias horas, abordando temas que iban desde la literatura clásica hasta la política contemporánea. Al marcharse, intercambiaron sus números de teléfono y acordaron volver a verse. Marcia no tenía prisa por iniciar una nueva relación, pero hablar con Jason le proporcionaba alegría y satisfacción intelectual. Empezaron a verse con regularidad, visitando museos, exposiciones y veladas literarias.
6 meses después de la mudanza, Marcia sintió que por fin había encontrado su lugar. Su trabajo no solo le satisfacía económicamente, sino también moralmente. Ayudaba a las mujeres a encontrar la libertad y la confianza en sí mismas, lo que le recordaba cada día su propio camino. Su relación con Jason se desarrolla lenta pero constantemente. Marcia apreciaba su respeto por su espacio y su independencia, no intentaba controlarla ni interferir en su trabajo, lo cual era un soplo de aire fresco después de sus experiencias con Doug y Rosalia. Un fin de semana, Marcia decidió mantener una videollamada con Emily y Sarah al mismo tiempo. Quería compartir sus progresos y noticias con las dos mujeres más importantes de su vida. «No os vais a creer cómo ha cambiado mi vida», dijo Marcia, sonriendo a la cámara. «Siento que por fin he encontrado mi vocación». Emily y Sarah escucharon con admiración cómo Marcia hablaba de su trabajo, de sus nuevos amigos e incluso de Jason. «Te mereces todo esto, Marsh», dijo Emily con lágrimas en los ojos. «Estoy muy orgullosa de ti». Sarah asintió con la cabeza. «Siempre has sido fuerte, Marcia. Es solo que ahora por fin dejas que esa fuerza aflore con toda su fuerza». Después de la conversación, Marcia salió al balcón de su piso, contemplando las luces de Seattle por la noche. Recordó la noche en que había tomado la decisión de dejar a Doug, lo asustada e insegura que se había sentido. Ahora, mirando atrás, se daba cuenta de que había sido la mejor decisión de su vida. El futuro seguía siendo incierto, pero Marcia ya no tenía miedo a lo desconocido. Estaba preparada para afrontar cualquier reto, sabiendo que tenía la fuerza y el apoyo necesarios para superarlos. Por fin su vida le pertenecía y pensaba vivirla al máximo.